¿Qué tal, amigos? No hubo cápsula semanal por razones obvias. Todo el mundo estaba enfutbolado. La euforia del triunfo de México sobre Alemania, pues dio por resultado que cualquier otra cosa que se hubiera planteado habría sido prácticamente desechada de inmediato. Y hoy todavía a algunos les quedó la cruda o el comentario en la oficina o en la fábrica o en su despacho, de tal manera pues que regresamos con estas videocápsulas diarias hoy martes. Hoy le voy a hablar de un tema que, si bien no tiene por objeto matar toda la euforia que podría quedar después del triunfo del domingo de hace 2 días, pero sí algo que tiene que ver con la necesidad, vamos a decir urgente, aun cuando, como solía decir el presidente López Portillo, en este país no hay cosas urgentes, solo hay tarugos con prisa, pero sí conviene que le prestemos atención a 2 o 3 elementos que sin duda van a estar presentes en los próximos meses, por no decir años, en materia de finanzas públicas y de las promesas y compromisos que han hecho los candidatos. Lo primero que debo comentarle es que la semana pasada hubo una noticia, una decisión que tomó la Reserva Federal de Estados Unidos, que equivale a nuestro Banco Central, la Federal Reserve, mejor conocida como la Fed. Tomó la decisión de elevar en 1/4 de punto, es decir, 0.25%, la tasa prima para elevarla a 2.0%. Diversos analistas han planteado que es muy posible, altamente posible, que para lo que resta del año en curso haya otros 2 aumentos de esa tasa de interés. De la misma manera se espera que aquel programa puesto en práctica durante la presidencia del presidente Barack Obama para apoyar no solo al sistema financiero, sino en general a la economía de Estados Unidos, de lo que se llama quantitative easing, o sea, un apoyo para generar liquidez y facilitar que los bancos no cayeran en una situación similar a la que cayó Lehman Brothers en el 2008. En otras palabras, para evitar profundizar una crisis y utilizar en un determinado momento la política monetaria con miras a reducir los efectos negativos de aquella situación que ya pocos recuerdan, pero que en algunos casos está presente todavía. En esas condiciones, pues, se espera que haya un regreso a la normalidad monetaria prácticamente a fines del próximo año de 2019. Muy bien. Eso dirá usted, bueno, ¿qué tiene que ver con México? Mucho. Aun cuando se desconozca incluso lo que tenga que ver con nuestro país, sus efectos ahí van a estar. Cada vez que la Reserva Federal, encaminándose a esta normalidad monetaria, aumenta la tasa de interés prima, eso es un mensaje que está enviando la autoridad, la Banca Central norteamericana, es un mensaje que le envía a los agentes económicos privados de que, dada la excelente situación de la economía norteamericana, prácticamente hoy están en niveles de 4.3, su tasa de desempleo abierto, podríamos decir que están en pleno empleo, la economía avanzando a tasas muy razonables, y en esas condiciones ya no requieren aquel apoyo, por lo tanto, hay que sacar esa liquidez que hay en la economía y que la economía norteamericana continúe desarrollándose de manera robusta y sana. Pero eso a su vez tiene en países como México y en general en muchos países emergentes o economías emergentes, un efecto perverso que se empieza a notar casi de inmediato. Primeramente, los bancos centrales en países como el nuestro tienen que decidir si aumentan también la tasa de interés, en el caso nuestro la interbancaria nocturna o 24 horas, etcétera,
esa tasa que es la que define el comportamiento de las otras tasas. Esa sería, vamos a decir, la tasa primaria, fundamental, y luego se le van agregando puntitos, 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 de tal manera que a su tarjeta de crédito le sube el crédito hipotecario que tenga usted a tasa variable también, créditos en tiendas departamentales, créditos para adquirir un automóvil, etc. En esas condiciones, pues, piense usted en lo que va a suceder. Sí, se registran esos dos incrementos en lo que resta del año para un país como el nuestro, México, que tiene una deuda del sector público neta cercana a los 180,000 millones de dólares. Imagínese usted que esos incrementos sean, para ponerlo fácil, es un puntito más, un 1% en el costo financiero de esos, repito, para hacerlo fácil, de 200,000 millones de dólares. No es la cantidad exacta, pero eso nos permite facilitar el cálculo. Ese punto, ese 1% de elevación o de aumento en las tasas de interés, promedio, por supuesto, de todos los pasivos vigentes externos que tiene el sector público, donde ya está incluido en el sector público la deuda tanto de Petróleos Mexicanos como de Comisión Federal de Electricidad y la Banca de Desarrollo. Eso significaría que habría que pagar en términos de intereses 2,000 millones de dólares más. 2,000 millones que a una paridad de 20 pesos serían 40,000 millones de pesos más a los que ya íbamos a pagar. Pero ahora sumémosle a ese excedente, vamos a ponerlo de esa manera, de la deuda interna. Si tenemos de la deuda interna un poco más de 6 billones de pesos, o póngale usted 6.5 billones de pesos, también para hacer fácil el cálculo, y que Banco de México, en la decisión que tenga que tomar como reflejo o como espejo de aquellas decisiones, subiere otro puntito. Un punto más también para hacer fácil el cálculo. Quiere decir que estaríamos hablando de 60,000 millones de pesos más o menos de intereses más. 40,000 más 60,000, ya tendríamos un costo financiero no presupuestado de casi 100,000 millones de pesos más. Ahora imagine usted el panorama para el año próximo, para el 2019, y quizá estos 100,000 millones de pesos más podrían convertirse en 120, 130 o quizás 140,000 millones de pesos. Ese es el efecto que deberíamos estar considerando, no nosotros evidentemente, ni usted ni yo, pero las autoridades tanto monetarias, en este caso la Junta de Gobierno de Banco de México, y también la Secretaría de Hacienda, o dicho de otra manera, el Gobierno Federal. Pero como estamos en un año de cambio de administración, es evidente que esta realidad en materia de finanzas públicas y de gasto lo va a enfrentar la próxima administración, al margen del candidato triunfador, si es Anaya o es López o Anaya. Es decir, que ellos en el proyecto de presupuesto, de decreto de presupuesto que enviarían a la Cámara de Diputados o al Congreso en el paquete económico, ahí tendría que haber una elevación del costo financiero presupuestado para el año 2019. Si a eso le agregamos pensiones, 880, 900,000 millones de pesos, pues ya estaríamos rondando una cantidad de ambos rubros, costo financiero de la deuda neta del sector público federal, como la aportación pensionaria, pues niveles quizá de 1.7, 1.8 billones de pesos. Si consideramos que el presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año, para el 2019, primer año de la siguiente administración, que alcanzare, vamos a decir, los 6 billones de pesos, también para hacer fácil el cálculo. Evidentemente no es lo que va a suceder, pero eso nos facilita el cálculo. Quiere decir que 30% del monto total de ese presupuesto de egresos de la Federación sería para dos rubros: para el costo financiero de la deuda neta del sector público federal
y para la aportación pensionaria. Es evidente que eso tendrá un impacto que se dejará sentir de inmediato en los programas sociales y también en el programa de inversión. ¿Qué hará la siguiente administración con las promesas y compromisos que a lo largo y ancho del país hicieron los dos candidatos que mencioné, Anaya y López, López y Anaya, en orden alfabético y luego a la inversa, frente a los compromisos contraídos, entre comillas? Porque, como usted sabe, no hay una ley o no hay un mandato donde diga que si no cumple la promesa que hizo, etcétera, etcétera, ante este pueblo, ante este grupo social, lo destituyan como presidente. No existe eso. ¿Qué hará entonces el próximo presidente de la República ante unas finanzas públicas que tendrán que dedicar una cantidad muy importante nada más a esos dos rubros? Con tanta promesa, con tanta dádiva que se ha planteado, que a los ninis, que a los esto, que a los otros. Y todo esto empezó con la noticia que le di yo, que le estoy repitiendo, por supuesto, de la semana pasada, cuando la Reserva Federal aumentó un cuartito de punto y hay la posibilidad, muy elevada, de que haya otros 2 aumentos. Eso aparentemente lejano a nosotros va a tener una gran significación en cuanto a la composición del presupuesto de egresos de la Federación para el año próximo, para el 2019. Eso locura, por así decirlo, el que México sea campeón de fútbol ahora en este torneo, en este campeonato que se está celebrando en Rusia. ¿Será suficiente que ganemos el campeonato o que lleguemos a la final para enfrentarnos, no sé, a Brasil, a Alemania o al que quiera usted? Absolutamente. Nada tendría que ver. Nos duraría la euforia unas semanas, unos meses, pero más temprano que tarde tendríamos que enfrentar la cruda realidad de nuestras finanzas públicas. ¿Por qué le digo todo esto? No porque quiera hacer una aguafiesta. No, hay que disfrutar este campeonato. Si la selección mexicana hace un buen papel, mejor, qué bueno, nos llenará de orgullo. Pero eso en modo alguno significa que debamos dejar de lado y olvidar, pensando que eso solucionaría esos problemas, las constricciones, las limitaciones que en materia de recursos públicos sin duda alguna vamos a enfrentar para los próximos años. Repito, no estoy echándole un balde de agua fría y que digan, ya, este aguafiestas del verdugo. No, simplemente le estoy pidiendo que tome en cuenta usted que los próximos meses o los primeros meses de la próxima administración van a ser meses difíciles en cuanto a disponibilidad casi ilimitada de recursos. Eso no existe ya, ni existirá en los próximos años. Valdría la pena, pues, que a este festejo, merecido por lo demás del triunfo de México, de la selección mexicana sobre la selección alemana, fuera tomado como lo que es. Algunos hablan de un triunfo histórico, no voy a negar, no soy aficionado o conocedor del fútbol, pero de finanzas públicas algo le entiendo al asunto. Yo por eso le pediría que festeje. Si hay 1 o 2 o 3 victorias más de la selección, muy bien, a festejarlas. Pero en un tiempecito que tenga en el medio tiempo del partido este o aquel, piense que los tiempos que vienen en materia de la salud de las finanzas públicas van a ser temas que deberán obligarnos a pensar más allá de la cancha de fútbol soccer. Le agradezco su atención y espero que esto pues no sea un balde de agua fría y que diga, no, este verdugo. No. Disfrute el fútbol, disfrute el campeonato, disfrute el desempeño de la selección, pero no olvide que una vez que termine el campeonato, la realidad ahí nos estará esperando a todos por igual. Ricos, pobres, altos, bajos, chaparros, gordos, flacos, ahí nos va a estar esperando. Es mejor entonces prepararnos para esa situación cuando se presente. Muchas gracias y lo espero mañana.